No es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue, hoy martes santo, martes 26 de marzo, con noticias en desarrollo en Estados Unidos, en Maryland, que acaba de decretar estado de emergencia ante el impactante colapso esta madrugada de un puente en Baltimore, luego del choque de un buque portacontenedores contra una de sus columnas. Aunque en principio se había hablado de 20 personas desaparecidas, se acaba de confirmar que 2 personas fueron rescatadas con vida y hay 7 personas que son buscadas a esta hora por los organismos de rescate en los Estados Unidos. En segundos vamos a actualizar esta noticia. También hay novedades desde el Reino Unido sobre Julian Assange y determinaciones que tienen que ver con su eventual extradición hacia los Estados Unidos. Y vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela, que como estaba previsto, no tiene cambios en torno a el cierre democrático por parte del régimen de Nicolás Maduro a la oposición, que finalmente no podrá utilizar el logo de la unidad para impulsar a ninguno de sus candidatos. Ni María Corina Machado, ni quien ella nombró como su sucesora, Corina Lloris, se pudieron inscribir. De manera abierta, clara, el régimen de Nicolás Maduro intervino en el Consejo Nacional Electoral y no permitió la inscripción de candidatos realmente opositores. Hay 2 nombres que eventualmente podrían considerarse independientes. Uno es el actual gobernador del Zulia, Manuel Rosales, y el otro, el exmagistrado del CNE, Enrique Márquez. Sin embargo, todavía no se conoce cuál será la posición de la Plataforma de Unidad Democrática sobre lo que está ocurriendo hoy en materia política en Venezuela, sobre lo que no hay pronunciamiento alguno del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha brillado por su ausencia en medio de este debate ante el evidente incumplimiento del Acuerdo de Barbados y ante el evidente recrudecimiento del autoritarismo, el cierre de cualquier ventana democrática en territorio venezolano. En Colombia, ya les voy a contar la historia del misterio por la muerte de 5 niños, hermanitos todos de entre 3 y 15 años de edad, de la etnia Yucpa. Ocurrió en el municipio de Codazzi, en el Cesar. El papá dice que se fue a un culto cristiano y los dejó al cuidado de la hermana de 15 años, pero cuando regresó los encontró muertos. Hay 2 versiones, una que se habrían intoxicado con corocito, que es un fruto silvestre, distinto al corozo, por supuesto. Otra versión, que es la que acoge el bienestar familiar, indica que habrían sido asesinados. Todo esto es materia de investigación en el Caribe colombiano. Y sigue la polémica por la vaca de $1 millón en Antioquia. Un acto simbólico en principio, que lo que pretende es pedirle y demostrar al gobierno del presidente Gustavo Petro que los recursos y las intenciones están para concluir las obras que el presidente Petro dijo que en principio no tendrían los recursos inmediatos. Por un lado, la terminación del túnel del Toyo y por otro lado las autopistas de 4ª generación. La polémica este fin de semana surgió por cuenta de que el Clan del Golfo, el grupo criminal, el grupo narcotraficante más poderoso de Colombia, decidió sumarse a la vaca con varias consignaciones que hizo desde el Urabá antioqueño. Ante esto, el presidente Petro dijo que no podría vincularse dinero ilegal a la construcción de obras civiles y por eso pidió suspender la vaca, ante lo cual el gobernador Andrés Julián Rendón dijo que no, que la vaca no se suspende, que hay controles para rechazar esos dineros en caso de que se demuestre que fueron consignados por grupos ilegales, pero que van a seguir adelante con la iniciativa. Y termina el video el gobernador con una frase que resuena hoy: si Antioquia resiste, Colombia se salva. El presidente Petro al final terminó reconociendo que girará los 650.000 millones de pesos para la terminación del túnel del Toyo, aunque no es claro qué va a pasar con las otras vías de 4ª generación. Comenzó la era de Luz Adriana Camargo como fiscal general de Colombia.
tomó posesión el pasado viernes ante el presidente Gustavo Petro, pero solamente empezará el empalme con la saliente fiscal encargada Marta Yanet Mancera el lunes de Pascua. Es decir, que durante esta semana hay cierta interinidad en la fiscalía porque no empieza el empalme y todavía no asumen firme Luz Adriana Camargo, que se dedicó a dar entrevistas este fin de semana a todos los medios de comunicación y dijo que quiere más fiscalía que fiscal y que la fiscalía que ella lidere no estará para perseguir ni para ayudar a nadie. Descartó que tenga intenciones políticas y dijo que habrá trabajo armónico con el Ejecutivo, pero que no habrá dependencia jerárquica. Hoy se espera que haya una plenaria inédita en el Senado de la República, inédita porque muy pocas veces, o seguramente nunca en la historia, se habría convocado una plenaria para un martes santo. Lo hizo el presidente del Congreso, Iván Name, ante una petición de 48 congresistas del Pacto Histórico, con el fin de avanzar hacia la posibilidad de sacar adelante las reformas del gobierno del presidente Petro, que están empantanadas, sobre todo la reforma pensional, para una sesión informativa que se adelantaría el día de hoy. No es claro que se logre el quórum, por eso hay que esperar a las 9 de la mañana que están citados los senadores para ir a trabajar en plena Semana Santa. Todavía no es claro quiénes podrían asistir o quiénes podrían conectarse de manera virtual. Ahora, la citación del presidente del Senado es presencial, no virtual, y por eso hay mucha expectativa sobre si finalmente habría o no quórum el día de hoy. El gobierno lo volverá a intentar. Hablamos de la nueva convocatoria que está haciendo el Ejecutivo para que después de Semana Santa por fin se sienten alcaldes, gobernadores, senadores y ministros para resolver el problema de las altas tarifas de energía en la costa Caribe. El viernes el presidente Petro no estuvo en la reunión porque no fueron gobernadores ni tampoco los alcaldes. Hablaremos de incautaciones de droga en Santa Marta y en otras zonas del país. Vamos a hablar de la renuncia que le piden al diputado Jesús Ariza en Santander y hablaremos de fútbol porque la selección Colombia jugará hoy a las 2:30 de la tarde ante Rumania en Madrid el segundo amistoso de esta fecha FIFA. El pasado viernes, recordemos, ganó la selección Colombia ante la selección española en partido que se disputó en territorio británico. 6-7 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy es el Día Mundial del Clima para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima y sobre el impacto del cambio climático. Y hoy se cumplen 16 años de la muerte de alias Tiro Fijo, Manuel Marulanda, el máximo cabecilla de las FARC, que a pesar de la persecución del Estado, murió de muerte natural sin haber pagado por sus crímenes. El mismo Manuel Marulanda, a quien destaca el presidente Petro en sus discursos como un verdadero revolucionario. 6-8 minutos, vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. This breaking news out of Baltimore. Se trata del puente Francis Scott Key. Se derrumbó alrededor de la 1:30 de la mañana. En el video se alcanza a ver el momento en el que el buque se estrella contra una de las bases del puente y se derrumba totalmente su estructura. No queda, por lo menos de esa parte en la que está sobre el río Patapsco, no queda absolutamente nada en pie. En un principio se habló en efecto de unas 20 personas que terminaron sumergidas en el agua por cuenta de la emergencia, pero la información más reciente hablaba de al menos 7 personas en el agua y múltiples vehículos. La vaca es un símbolo de solidaridad, de civismo, de fuerza del pueblo antioqueño y colombiano. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Continúa el enfrentamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la vaca para terminar las vías 4G en esta región del país. El presidente le hizo la solicitud al gobernador de acabar con este fondo por el supuesto ingreso de recursos de grupos ilegales. Mientras tanto, el gobernador dijo que continúa la vaca y que también se hará una supervisión constante. A través de su cuenta en X, el presidente pidió a las autoridades competentes investigar estos posibles aportes por el Plan del Golfo y resaltó que es verdad que al túnel El Toyo le falta 650.000 millones de pesos que pondrá su gobierno y que los 5 billones de pesos ya invertidos hubieran podido ir al acueducto de Antioquia. Las voces políticas no esperaron a la polémica por la vaca de las vías 4G en el departamento de Antioquia. Ante la solicitud del presidente Gustavo Petro de suspender esta colecta, diferentes senadores se pronunciaron. Isabel Zuleta es del Pacto Histórico.
Nosotros estamos diciendo que esto debe ser investigado por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque es muy difícil detectar estos dineros. Estos dineros no pueden ingresar a las cuentas que hoy tiene la gobernación del departamento de Antioquia. Paola Holguín, del Centro Democrático. Nosotros confiamos en la gobernación y en Bancolombia, que están haciendo un filtro a los dineros que ingresan. En Codazzi y Cesar investigan la muerte de 5 menores indígenas, al parecer por intoxicación. La directora del ICBF calificó el hecho como un asesinato, pues una de las menores tenía una herida en la cabeza y su vestido estaba rasgado. Actualmente estamos a la espera de establecer contacto con las autoridades de la comunidad indígena Yucpa para ofrecer nuestro acompañamiento y apoyo psicosocial a sus familiares. Eduardo Álvarez, defensor del pueblo para la comunidad Yucpa. Cristina, la niña de 15 años, tenía una herida en la cabeza y su vestido estaba rasgado. Por eso es que decimos que esto no fue un accidente, sino fue una acción que se hizo en contra de estos niños. Habló la nueva fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, en entrevista con Noticias Caracol. Dijo que ella probablemente para un sector del país sea la fiscal de Gustavo Petro, pero para el otro va a ser la fiscal de la Corte Suprema de Justicia, porque ella es de la rama judicial. En la arquitectura institucional del Estado, al fiscal general lo terna el presidente de la República y lo elige la Corte Suprema de Justicia. Esta fiscalía es de la rama judicial. Esta es una fiscalía que se guía por los principios de imparcialidad, de ponderación. Dijo la fiscal Camargo también que está dispuesta a suspender las órdenes de captura de miembros de grupos armados con los que se esté negociando la paz total. Si se le pide en ese escenario de paz total, debe hacerlo. Cosa distinta es suspender las investigaciones. XM, administrador del mercado de energía mayorista del país, entregó datos del crítico nivel de los embalses del Sistema Interconectado Nacional, que están en el 33,15% de su volumen útil aprovechable para producir energía eléctrica, es decir, 1,8 por debajo del mínimo histórico de los últimos 20 años registrado en marzo. Dayana Franco, secretaria de Desarrollo Social de Gachala, Cundinamarca. El embalse se encuentra a 1.583 metros, ha bajado 47 metros, su nivel máximo es 1.630 metros. Esto se atribuye a impacto del fenómeno del Niño, baja afluencia de los caudales, adicional se encuentra generando energía en este momento. Terminó con éxito el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, una vibrante fiesta de 4 días que impulsó el posicionamiento de la ciudad en muchos ámbitos. Según cifras oficiales del Instituto Distrital de Turismo, este evento contó con más de 159.000 asistentes y se estima que el 20% de ellos fueron turistas. Eso es lo que dicen algunos de los asistentes al festival. La experiencia que haya sido en el Simón Bolívar fue mucho mejor porque fue más cerca, más cómodo, no sale uno embarrado. Me parece muy bien porque cuando lo hacían en el diseño era muy difícil encontrar el transporte y es demasiado costoso. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige un cese al fuego inmediato en Gaza. Israel rechazó la movida, asegurando que cualquier propuesta que no incluye la liberación de rehenes y la erradicación de Hamás solo sirve para impulsar el terrorismo a nivel mundial. Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel. No tenemos ningún derecho moral a detener la guerra mientras todavía haya rehenes retenidos en Gaza. El presidente Gustavo Petro felicitó a la ONU por esta decisión e invitó a los demás países del mundo a romper relaciones diplomáticas con Israel en caso de que éste incumpla el cese al fuego. No nos han permitido acceder al sistema de postulación. Que quede constancia de esta violación. La plataforma unitaria, la principal alianza opositora acá en Venezuela, aseguró que agotó todas las vías para poder inscribir la candidatura de la historiadora Corina Lloris a las elecciones presidenciales del 28 de julio, que ni siquiera los partidos que la apoyaban podían ingresar al sistema del CNE, algo que se mantuvo así hasta este lunes que cerró el lapso de inscripciones. Nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas que son la tarjeta de la MUD y la tarjeta de la UNT, y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente. Hoy la selección masculina de fútbol terminará su ciclo de preparación para la Copa América en el amistoso ante Rumania, que se jugará a las 2:30 de la tarde en el Estadio Civitas Metropolitano de la ciudad de Madrid, duelo que podrá presenciarlo a través de Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo.
Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. En esta semana podemos reflexionar sobre las mujeres que hemos decidido hacer vida en pareja. ¿Qué significa en el mundo de hoy ser esposa? Antes podíamos decir que sinónimos eran ser mamá o ser ama de casa, pero hoy en día sabemos que no es así. ¿Qué significa para ti ser esposa? En mi libro El arte de ser esposa hablamos sobre esto y respondemos muchas otras preguntas. En Blue le ponemos cara a la radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores. A 6 de la mañana y 15 minutos vamos a Londres. Hay una decisión judicial que favorece temporalmente a Julian Assange. Por ahora, frena la extradición inmediata de Assange, el hombre de los Wikileaks, a los Estados Unidos. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. La verdad es que es una decisión in extremis que le da el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales a Julian Assange. Recordemos que ya estaba autorizada su extradición y él había pedido al tribunal que le diera el derecho de apelación. La verdad es que los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson rechazaron casi todos sus argumentos. Sin embargo, le dijeron al final que tenía alguna base jurídica sólida para recurrir su extradición basada en 3 aspectos. Lo que pide el tribunal es a los Estados Unidos darle 3 garantías. La primera, debe asegurar que la libertad de expresión que está contemplada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos esté protegida, que la libertad de expresión de Julian Assange esté protegida. Segundo, le exige a Estados Unidos que garantice que va a recibir un juicio justo pese a ser ciudadano australiano y no ciudadano norteamericano. Y el tercer punto es que le exige el Tribunal Superior de Inglaterra a la justicia norteamericana que no imponga la pena de muerte a Julian Assange. El gobierno norteamericano tiene 3 semanas para responder a estas 3 garantías que le exige la justicia inglesa, y si luego de esas 3 semanas no hay satisfacción con las garantías, recién ahí en una audiencia a finales de mayo se le diría a Julian Assange si se le da esa oportunidad original que él había pedido de apelar ese último recurso de extradición. Por lo tanto, queda completamente paralizada la extradición. El gobierno británico no puede extraditar a Julian Assange pendiente de que se cumplan estos pasos. Por lo tanto, de aquí hasta finales de mayo está garantizado que Julian Assange, este editor australiano, creador de Wikileaks, que en 2010 liberó millones de papeles del Pentágono, que puso en riesgo bastantes casos de seguridad en Irak, la verdad es que él ahora no va a ser extraditado. Él ha estado huyendo de la justicia norteamericana. Primero se asiló en la Embajada de Ecuador, donde permaneció casi 6 años, luego fue detenido y ha estado encarcelado desde entonces y apelando, intentando evitar que lo trasladen a los Estados Unidos. In extremis ha logrado que se paralice la extradición y la próxima noticia la vamos a tener en mayo, Ricardo. Pendientes en mayo de Julian Assange. Silvia, gracias. 6:18 minutos. Felipe, buenos días. ¿Le sorprende que Colombia haya guardado silencio sobre lo que está pasando en Venezuela? Estruendoso silencio, ruidoso silencio. No, la verdad es una vergüenza lo que pasó ayer, y el silencio de Colombia pues nos debe avergonzar a todos los colombianos, ¿no? Porque ni una palabra de parte del presidente y el canciller. Ninguna. Tan... Y dejaron, y simplemente, pues dejaron a la oposición por fuera. Yo me imagino que en los próximos días o semanas o horas el gobierno de los Estados Unidos va a volver a imponer las sanciones y a apretar, ¿no? Vamos a ver, en abril es el plazo, Felipe, de la determinación de Estados Unidos que le abrió una puerta gigante a que se radicalizara el régimen de Nicolás Maduro con la liberación de Alex Saab hace No, pues un gran conejo meses. Fue lo que le puso Maduro a los Estados Unidos. Sí, es que y a la comunidad internacional, ¿no? La candidez fue impresionante, aunque Así sigue es, defendiendo Estados Unidos esa determinación de la libertad de Alex Saab a cambio de un grupo de estadounidenses que estaban detenidos en cárceles venezolanas. Tan rápidos para rechazar otro tipo de violaciones a los derechos humanos desde el gobierno nacional,
tan lentos, tan demorados para tomar posición y expresar rechazo en torno a lo que está pasando en Venezuela. 6:20 a propósito, 7:20 en Caracas. Santiago Martínez, no duerme el CNE, pendientes de lo que ocurra con pronunciamientos de María Corina Machado, pendientes de dos nombres que pueden eventualmente tener la clave de la candidatura opositora. Sí, Ricardo, mira, bien confuso, complicado incluso de explicar la manera en que terminó a medianoche el proceso de inscripción de candidatos a las presidenciales acá en Venezuela, que recordemos será justamente en 4 meses, el 28 de julio. Eso sí, hay varios hechos ciertos. El primero es que la plataforma unitaria, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad, no pudo nunca, Ricardo, nunca tener acceso al sistema del CNE, por lo cual ni María Corina Machado, inhabilitada, ni Corina Lloris, a quien ella designó, ni ningún otro que hubiesen querido inscribir, se habría concretado por esa vía. La razón nunca fue explicada oficialmente, sin embargo la misma Lloris habló e insistió que todas las opciones fueron agotadas, incluso pedir una prórroga, y nunca le respondieron desde el CNE. Nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas, que son la tarjeta de la MUD y la tarjeta de la UNT, y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente. De tal manera que no solamente es el nombre de Corina Lloris, sino que es a través de las tarjetas que no se puede acceder al sistema, y hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Sin embargo, el partido Un Nuevo Tiempo, Ricardo, que pertenece a la plataforma unitaria, sí tuvo un chance a las 11:55 de la noche, es decir, a 5 minutos del cierre del proceso, decidió inscribir como candidato presidencial a Manuel Rosales, el actual gobernador del fronterizo estado Zulia. Él ya fue, recordemos, en 2006, hace 18 años, el aspirante unitario contra Hugo Chávez, y en aquel momento pues perdió la elección. Y también, Ricardo, y tengamos este nombre allí pendiente, se inscribió como candidato Enrique Márquez. Él es un político de larga data dentro de la oposición, fue vicepresidente del Parlamento en 2016, cuando la Mesa de la Unidad ganó la mayoría del Legislativo. Hasta el año pasado fue rector del CNE, y aseguraba él, pasadas las 11 de la noche, porque también fue bastante tarde a inscribirse, prácticamente a última hora, que si bien a la oposición no la dejan ir por el camino deseado, se deben buscar opciones u alternativas. Yo lo conozco a todos, pero no puedo hablar por ellos. Y debo decir que lo principal en este momento es el desprendimiento y la humildad para entender el momento del país, donde el gobierno está en su peor situación electoral de toda la historia. La oposición tiene que reflexionar y encontrar caminos. No son los caminos que deseamos, quizás, son los caminos que podemos. Cuando él dice que los conoce a todos, se refiere a todos los que conforman la plataforma unitaria, porque si bien él viene pues como de esos partidos, actualmente es un candidato, o sería un candidato independiente, por lo cual no estaría cerrada la opción entre él y Manuel Rosales. Ahora, quien no tuvo ningún problema, Ricardo, fue el chavismo. Nicolás Maduro y el oficialismo cerraron todo el centro de Caracas, hubo un colapso prácticamente todo el día para oficializar a través de una movilización, una marcha, llegar hasta el CNE y pues entregar ahí los últimos recaudos para su candidatura presidencial. Y luego, en un discurso a las afueras del CNE, habló con sus partidarios y no faltaron este tipo de amenazas. Ya vamos 10 candidatos. Derecha maltrecha. El 28 de julio habrá elecciones. ¿Con ustedes o sin ustedes? Derecha de los apellidos. Más de 35 partidos. 10 candidatos hasta esta hora. Quizás sean más. Y nosotros le decimos a los apellidos, oligarca, no te vistas, que no va. Porque el que va es... el pueblo es el que va. Vale destacarte, Ricardo, que a esta hora que conversamos, 7:23 de la mañana aquí en Caracas, realmente no hay 100% de claridad, pues habría otro candidato inscrito vía online que se conocería en algún momento de la mañana, y quizás, y es una posibilidad aún pequeña, probablemente la tarjeta de la Mesa de la Unidad, la MUT, aquella famosa de la manito, que ha sido en la historia de Venezuela la más votada, en la que más votos ha recibido, y fue en 2016, quizás podría estar allí con alguno o apoyando a alguno de los candidatos, sea Manuel Rosales o Enrique Márquez, porque si bien es cierto, hay 12 aspirantes inscritos y seguramente se va a hacer parte del discurso del gobierno, que además de Nicolás Maduro hay una decena de candidatos, pues la realidad es que muchos de estos nombres allí son tachados o calificados como colaboracionistas
extremistas del gobierno de Nicolás Maduro, son estos partidos que fueron intervenidos judicialmente y una serie de irregularidades, y aunque están allí, pues no son bien vistos, por lo menos dentro de la oposición. Pero habrá que esperar estas próximas horas, la mañana de hoy, qué dice Marcolina Machado, qué dice la plataforma unitaria, qué termina de concretar el CNE, si Manuel Rosales va a hablar. Entendemos que está aquí en Caracas, es gobernador de Zulia y llegó anoche a última hora también. Es decir, esto está en pleno desarrollo, a ver qué termina sucediendo y cómo cierra realmente este proceso de postulaciones a las presidenciales 2024, el 28 de julio, Ricardo. El nivel de cinismo de Nicolás Maduro sin parangón, la forma en la que dice con ustedes o sin ustedes a la oposición y no le permite a la oposición inscribir candidato a la presidencia. 6:25, el pasado viernes en la noche, finalmente tomó posesión ante el presidente Gustavo Petro la nueva fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, quien entra a reemplazar a Francisco Barbosa de 2024 a 2028. Regirá los destinos de la justicia penal en Colombia. Habló con Noticias Caracol. Empezará sus funciones en firme en Empalme el próximo lunes, el lunes de Pascua, con la saliente fiscal encargada Marta Janet Mancera. Miguel Garzón. Buenos días, Ricardo. La nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, llega a tomar las riendas del ente investigador en un momento en el que el prestigio y la credibilidad de la fiscalía están siendo puestas a prueba. La fiscal Camargo tiene varios retos de los que habló en una entrevista con Noticias Caracol. Precisamente uno de ellos es cómo desmarcarse del gobierno del presidente Gustavo Petro. Probablemente para un sector del país yo vaya a ser siempre la fiscal de Gustavo Petro, pero probablemente para el otro yo vaya a ser la fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que uno tiene que ubicarse. Se estigmatiza. Sí, es decir, es como si tuviéramos dos sectores que pugnan. Yo no quisiera sentir que esto es así. En la arquitectura institucional del Estado, al fiscal general lo terna el presidente de la República y lo elige la Corte Suprema de Justicia. La fiscal fue posesionada en el Palacio de Nariño el pasado viernes 22 de marzo en un acto encabezado por el propio presidente de la República, que fue el que puso su nombre, el nombre de Luz Adriana Camargo, en la terna para ser escogida como la próxima fiscal del país. Pero, ¿cómo van a ser las relaciones con el presidente Petro? Esto dijo. ¿Cómo van a ser mis relaciones con el presidente? Armónicas. Tienen que ser armónicas. ¿De qué habló con el presidente que se vio hace unos días? Básicamente de eso, de los temas de reforma a la justicia, porque ustedes saben que hay una mesa que lidera el ministro Zuna, donde se están discutiendo temas, en lo que a mí respecta, temas muy relevantes de mejora del sistema penal acusatorio, que lo requerimos para que los planes de los que yo les hablo funcionen, porque si no, no me van a funcionar. Dentro de los casos más importantes que recibe la fiscal Camargo en su despacho están los del expresidente Álvaro Uribe, el de la campaña del presidente Gustavo Petro por su financiación e inclusive la investigación precisamente a su hijo Nicolás. La fiscal llamó estos casos mediáticos que se van a tratar con entereza y se hará lo que se tenga que hacer desde la fiscalía. Esos casos son muy desgastantes, ¿no? Porque esos casos mediáticos... Y polarizan. Sí, polarizan muchísimo. Pero básicamente yo lo que quiero dejar como mensaje es una cosa. Yo quiero ser y voy a ser cabeza de una fiscalía que no está para perseguir ni para ayudar a nadie. Y eso significa que en esos casos mediáticos se va a hacer lo que se tenga que hacer. Otro reto y desafío que recibe la fiscal es el de las negociaciones de la paz total, una de las banderas del gobierno y en las que la fiscalía tiene un papel primordial. Para la fiscal, la posibilidad de levantar las órdenes de captura de los miembros de grupos ilegales que están negociando la paz existe, pero sus investigaciones continuarán. El jefe de Estado ya tiene la posibilidad de escoger negociadores. Y para hacer eso puede solicitarle a la Fiscalía, porque ya está arreglado, que suspenda órdenes de captura. Y efectivamente la Fiscalía debe hacerlo si se le pide en ese escenario de paz total. Debe hacerlo. Cosa distinta es suspender las investigaciones. A eso me refiero yo. Claro, una persona puede estar sentada en la mesa de negociación en paz total, pero puede tener la seguridad que su investigación va a seguir. Para la fiscal Camargo, la Fiscalía es una entidad fuerte en medio de la agitada situación que atraviesa el país, en el que las investigaciones y la corrupción ocupan las agendas diarias. Miguel Garzón, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 28 minutos. A las 9 de la mañana está citada una plenaria inédita en el Senado de la República, ya que nunca antes se había convocado a los senadores a trabajar en Semana Santa. Por eso amanecemos con una alta expectativa en el Congreso, donde el gobierno busca destrabar la reforma pensional. Sin embargo, la duda es si habrá conformación del quórum, pues varios senadores ya habían solicitado anticipadamente el permiso para salir del país. De acuerdo con el orden del día, hoy la sesión informal estará enfocada en la discusión de la reforma pensional del gobierno, sesión informal propuesta por el senador David Luna de Cambio Radical, en la que diferentes voces del sector hablarán del impacto positivo y negativo de otra de las reformas sociales. El gobierno y su coalición esperan que, una vez surtido este trámite, por fin la plenaria inicie el debate sobre las dos ponencias de archivo, una alternativa y la mayoritaria, para sacar adelante esta reforma. Hay que recordar que la sesión de este martes santo no estaba prevista hasta que un grupo de 49 senadores, encabezados por el Pacto Histórico, le pidió al presidente del Congreso, Iván Name, llamar a trabajar a la plenaria en Semana Santa. Muchos siguiendo la idea de quienes seguimos trabajando pese a estos días santos. Los promotores de la idea dicen que no solo es seguir el ejemplo de los colombianos, sino avanzar en unas reformas con más problemas y cada vez más estancadas en el Congreso de la República. El llamado en el Senado generó ruido en la Cámara, pues muchos le pidieron también al presidente de esa corporación, al representante Andrés Calle, que hiciera lo mismo, pero este respondió que las condiciones de movilidad de los representantes son diferentes a los senadores y por eso volverán a sesionar solo después de la llamada semana de reflexión. Lo que está ocurriendo en la Cámara pasa también en la Comisión Séptima de Senado. Varios sectores presionaron a la presidenta Marta Peralta para que llamara a debatir la reforma a la salud. Para algunos, si el pacto pide trabajar en el Senado, debe pasar lo mismo en las comisiones. Sin embargo, Marta Peralta se negó, en parte porque detrás de todo esto está la tensión de una reforma a la salud a punto de archivarse, y el gobierno espera que pase esta semana para cambiar el panorama. Además, para también saber qué pasará con el rosario de recusaciones a los senadores que firmaron esa ponencia de archivo. Quizá por eso es que la Comisión Séptima de Senado tampoco sesiona esta semana. Habrá que esperar hoy entonces, en este martes santo, después de varios intentos y peleas, si por fin formalmente vuelve el debate de la reforma pensional. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. El fenómeno del Niño en Colombia está afectando el nivel de los embalses, tanto así que el agua ya llegó a niveles históricos en varias zonas del país, incluyendo Bogotá. Con base en las cifras del operador XM, los embalses en Colombia tienen reservas del 33,54%, una cifra que representa 1,08 puntos por debajo del mínimo histórico de los últimos 20 años. Por esta situación, algunos de los principales embalses del país ya registran mínimos históricos, tales como el Guavio en Cundinamarca, Río Grande II en Antioquia y el Quimbo en el Huila. En 7 días y por causa de la ola de calor, el consumo de agua en Colombia aumentó un 3,7%, lo cual representa otro problema en medio de la alarmante situación de desabastecimiento de agua en el país. La empresa en Cali espera que llueva en los próximos días en la capital del Valle del Cauca. De lo contrario, la ciudad posiblemente entraría en una etapa de racionamiento de energía. En Medellín, ya EPM no descarta ampliar el número de sectores con cortes programados de energía ante la situación de desabastecimiento que se está presentando en los embalses de Colombia. Precisamente la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética con respecto al fenómeno del Niño alertó por el aumento en la demanda que se ha dado principalmente entre usuarios residenciales y las pequeñas empresas que han aumentado su consumo de energía. Una de las medidas y recomendaciones que entrega esta comisión es que los usuarios residenciales, industriales y comerciales, especialmente en la zona Caribe, ajusten la temperatura de los aires acondicionados entre rangos de 22 grados y 24 grados Celsius, así como garantizar que las puertas y ventanas se mantengan cerradas si los aires están encendidos para evitar flujos de aire caliente.
Abril será un mes de lluvias 1000, por lo menos así lo prevén las autoridades meteorológicas en Colombia. Sin embargo, esta temporada del Niño se va a extender en los próximos días. No quiere decir que la ola de calor y la alerta de sequía haya terminado en Colombia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Buenas noticias para millones de colombianos en materia de economía. De un lado, la reducción en las tasas de interés de referencia del Banco de la República, cuya Junta recortó los intereses el viernes pasado en 50 puntos básicos, medio punto porcentual, bajándolos del 12,75 al 12,25% y acelerando así la reducción en el costo del dinero para 13,5 millones de colombianos que tienen créditos con el sector bancario, casi 14 millones de colombianos que van a pensar en sentir un mayor alivio sobre su bolsillo durante los próximos 6 meses calendario gracias a este nuevo bajón en los intereses por tercer mes consecutivo y desde que alcanzaron un pico máximo del 13,25% el año pasado en un intento del Banco de la República por frenar la fuerte carestía que se presentó en el país como consecuencia de la reactivación económica tras la pandemia. Y ahí viene justamente la segunda buena noticia para 15 millones de hogares colombianos. La reducción en los pronósticos de inflación para este año, con un costo de vida que sigue con una tendencia decreciente y que ha caído casi a la mitad en apenas un año, tras alcanzar un máximo del 13,34% en marzo del año pasado y hasta bajar al 7,7% anual en febrero de este año, pese a la mayor persistencia de la inflación de servicios, particularmente de los precios de la energía eléctrica, que le vuelve la vida a cuadritos a millones de habitantes del Caribe colombiano, que hoy pagan un precio promedio de 1.131 pesos el kilovatio hora en departamentos como Magdalena, Sucre, Córdoba, La Guajira o el Atlántico, y en medio de un fenómeno del Niño que, como nos decía Juan Camilo Maldonado, hoy tiene los embalses en mínimos históricos del 33,54%. Riesgo inflacionario que sigue latente y por ello la Junta del Banco de la República no recortó más los intereses como quería, por ejemplo, el ministro de Hacienda en 100 puntos básicos. No obstante, la rebaja de 50 puntos del viernes pasado es positiva y es buena, y ello reduce también, y gracias a los menores pronósticos de inflación para este año, que el equipo técnico del banco revisó a la baja del 5,9% al 5,4% para finales de 2024. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. 6:38 minutos, día de fútbol, martes santo, con segundo amistoso de la selección Colombia. Ricardo, buenos días. Hola, Ricardo, feliz mañana para todos a esta hora de Mañanas Blue. Sí, segundo examen después del buen sabor que dejó la victoria de Colombia en Londres frente a la selección de España. Ahora será en España, en Madrid, el partido de hoy frente a Rumania.
Y todo parece indicar, aunque no hay confirmación aún de la formación titular, como lo es habitual con el técnico Néstor Lorenzo, y es que habrá revolcón en la formación inicialista. Es decir, tendríamos, por mencionarle algunos nombres, ya les vamos a contar detalles puntuales. David Ospina hoy sería el arquero de Colombia, y es muy posible que tengamos hoy a Juanfer Quintero como titular en el 11 de Colombia ante los rumanos. No entiendo por qué siguen criticando a Néstor Lorenzo, el técnico de la selección, cuando dice que la Liga Colombiana tiene que subir de nivel si quiere que se convoquen jugadores a la selección Colombia. Hace un diagnóstico y me parece un diagnóstico muy serio, más allá de una crítica. A ver, cuando a usted le dicen lo que no quiere oír, muchas veces se irrita. Pero cuando usted tiene la capacidad de ser autocrítico y entender que a veces esas expresiones lo que buscan es sacudir a la otra persona o sacudir a esa realidad o sacudir a una situación, finalmente me parece que es en pro de, y me parece que fue un concepto más en esa perspectiva, un concepto propositivo, crítico y contundente. Bueno, los resultados lo demuestran, son 17 juegos de invicto que acumula, y no simplemente por una sumatoria, sino por la evolución de una selección que indudablemente el viernes pasado, cuando enfrentó a España, y lo dijo el técnico Luis de la Fuente en la conferencia de prensa, se jugó un segundo tiempo fenomenal y calificó al rival de equipazo. Así que hoy podemos hablar de que Colombia tiene un equipo consolidado, maduro, con o sin jugadores de la liga. Muy bien, Ricardo Rego con las noticias del deporte. En segundos también con el homenaje a Dairo Moreno, que llegó en helicóptero al estadio de Palo Grande de Manizales en una fiesta, gigante fiesta de los hinchas del Once Caldas. Antes de los deportes vamos a los Estados Unidos. Acaba de actualizar el jefe de los bomberos de Maryland la situación luego del colapso del puente Francis Scott, luego del choque de un portacontenedores. Hay varias personas desaparecidas a esta hora y se están evaluando las consecuencias. Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. 2 personas lograron ser rescatadas y hasta este momento hay al menos 7 personas que los organismos de socorro se encuentran buscando. Son buzos, guardia costera, oficiales estatales, cuerpo de bomberos y otras entidades de atención a desastres, las que se encuentran buscando en el río Patapsco, que es el río que este puente cruzaba. Quien dio la actualización fue el jefe del cuerpo de bomberos de Baltimore, James Wallace. We were able to remove 2 people from the water. One individual refused service and refused transport. Essentially, that person was not injured. However, there was another individual that's been transported to a local trauma center that is in very serious condition. Pudimos retirar a 2 personas del agua. Un individuo se negó a ser atendido y transportado. Esa persona no estaba herida. No obstante, hubo otro individuo que fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra en un estado muy delicado. Ahí añadía el jefe del cuerpo de bomberos que tenían desplegados distintos activos y que con sus sensores han logrado detectar que en efecto hay vehículos en el agua en estos momentos. Esas labores de rescate avanzarán, así como también las labores de investigación. No se han dado muchos detalles aún. El buque carguero tenía bandera de Singapur y según lo que ha trascendido se dirigía hacia Colombo, Sri Lanka. Este puente, el Francis Scott Key, es estratégico, fue inaugurado en 1977, tiene una extensión de unos 2.5 kilómetros. A precio de hoy su construcción cuesta unos $735 millones. Nada más el año pasado por el puente transitaron 12.4 millones de pasajeros y transporte comercial. Hace parte de la interestatal, la autopista I-695, y estaba sobre el río Patapsco, justo a las afueras del puerto de Baltimore, que representa un ingreso de unos $3.300 millones anuales y unos $395 millones en impuestos. El año pasado manejó unas 52 millones de toneladas de cargamento valoradas en cerca de $81.000 millones. El momento del colapso del puente fue grabado por una de las cámaras de seguridad. Escuchemos ese momento. Se ve claramente en la grabación cómo este buque se dirige derecho directamente hacia una de las bases del puente Francis Scott. Se estrella contra esta base e inmediatamente el puente de unos 2.5 kilómetros de largo cae en su totalidad. No queda absolutamente nada del puente, todo queda sumergido en el río Patapsco. ¿Qué sabemos del buque? Su nombre es Dali.
es de unos 48 metros de ancho y 300 de largo, y la tripulación, según lo que informó el jefe de bomberos, aún se encuentra en el interior del buque y mantienen comunicación con ellos. Hay que destacar que el gobernador de Maryland, que es el estado donde se encontraba el puente, declaró el estado de emergencia y aseguró que están trabajando con distintas agencias para evaluar y responder a la tragedia. Y la Casa Blanca ha asegurado que hasta este momento no se han identificado ningún tipo de acciones o de intenciones, abro comillas, nefastas en este hecho, pero que están coordinando tanto con agencias federales como con agencias estatales para atender el desastre. Ricardo. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Ya son las 6 de la mañana, 45 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de la gira europea de la selección Colombia, que hoy tendrá partido en el estadio Wanda Metropolitano. Jugará en Madrid, en la casa del Atlético de Madrid, y expondrá su invicto de 17 juegos frente a Rumanía. Ojo, los rumanos llegan también con 12 juegos sin caer, es decir, dos equipos que han estabilizado una idea de juego y que se convertirá en el último examen formal de Colombia antes de enfrentar la Copa América en los Estados Unidos. Hablábamos de cambios en la formación titular. Sobre el papel y de acuerdo con los trabajos realizados en los últimos días ya en territorio español, tras abandonar Londres y traerse el botín de la victoria 1-0 frente a la selección española, Colombia podría plantear hoy este revolcón en la titular. David Ospina en el arco, Gerson Mosquera, que oficia como zaguero central en el Villarreal de España, también conoce y ha trabajado en la posición jugando por banda. Mosquera podría ser el lateral derecho de Colombia. Los centrales repetirían Carlos Cuesta y John Lucumí, y también tendríamos novedad por la banda izquierda con Gabriel Fuentes. En la mitad de la cancha estarían Richard Ríos como inicialista junto a Jefferson Lerma, y también aparecerían como novedades Yasser Asprilla, el del Watford de Inglaterra, y Juan Fernando Quintero, el jugador del Racing de Argentina, para darle también en el frente de ataque aparentemente la posibilidad a Carlos Gómez de jugar como extremo. No estaría Lucho Díaz, tampoco estaría James Rodríguez en la formación titular de Colombia, y Mateo Casierra en el frente de ataque, el delantero del fútbol ruso. Repetimos que está una radiografía temporal, parcial de lo que puede ser la formación titular de Colombia hoy para enfrentar a Rumania. A partir de las 2 de la tarde, el servicio será de Blue y también, por supuesto, la señal del Gol Caracol de este segundo y último juego de Colombia en la gira por territorio europeo. Hablamos de la liga. En Colombia, el Once Caldas montó todo un carnaval. Primero el helicóptero, la fiesta en Palo Grande, un estadio a reventar para celebrar y conmemorar juntos los 225 goles del jugador colombiano Dairo Moreno. La verdad, un hecho sin precedentes, la manera como Dairo bajó uniformado, todo de blanco, con sus gafas oscuras de corazoncito, y toda la parafernalia que acompañó el acto, en el que incluso estuvo como invitado especial Sergio Alejandro Galván Rey, el delantero también histórico del Once Caldas, que con 224 goles ostentó durante muchos años ese farolito, ese honroso lugar de ser el máximo artillero en la historia del fútbol profesional colombiano. Ya Dairo lo superó con el 225, y en medio de la fiesta de Palo Grande y después de todos los actos se vivió indudablemente un electrizante partido frente a Alianza Valledupar. El gol de Billy Arce para el blanco. Antes, Sherman Cárdenas había errado una pena máxima al minuto 41. Bueno, corrijo, no la erró, la atajó el arquero James Aguirre, y fue la primera de dos. Sí,
Aguirre, en el día de celebración de Dairo de un estadio de Palo Grande a reventar, encontró otro duelo con Michael Rangel al minuto 68. Pudo ser el empate de Alianza Valledupar, y el arquero del blanco, James Aguirre, lo evitó. Esto significa que fue victoria con gol de Billy Arce del 11 ante el conjunto vallenato y ha dejado el cuadro de clasificación de la siguiente manera, de forma parcial. Tolima líder 26 puntos, ganó 2-1 frente al Deportivo Pereira en esta jornada. El Pereira, a propósito, se mantiene segundo con 26 unidades. Tercero, Santa Fe, que empató 1-1 con Águilas Doradas. Santa Fe con 24 puntos. El Once Caldas con la victoria es cuarto, también con 24 unidades. Ahora quinto es Bucaramanga con 23. Volvió a ganar el equipo de Dudamel. Le sigue rindiendo al técnico venezolano. 3-1 derrotó al Envigado. Sexto aparece La Equidad con 23. Séptimo, Junior, que cayó a manos de Patriotas 1-0, y octavo el Independiente Medellín con 18. Junior tiene 21 puntos. El Medallo, el poderoso, le ganó 2-1 a La Equidad y volvió a meterse al grupo de los 8. El que toca la puerta es América, que ganó 3-2 a Chico y es noveno, también con 16 unidades, las mismas de Jaguares, que es décimo. En la posición 11, Fortaleza con 16. Duodécimo el Cali con 15, que igualó 1-1 con Millonarios, que sigue atascado sin poder ganar. Águilas Envigado, Millos es 15º con 13 puntos, los mismos de Nacional, que le ganó, por fin ganó el verde de Repeto al Deportivo Pasto 1-0 y es 16º. Alianza, Chico, Pasto y Patriotas cierran el lote de la liga en Colombia. Y atentos hinchas de Millos, porque una noticia en Brasil de carambola se convierte en un suceso que marca el interés de la afición y del equipo de Alberto Gamero. Hablamos de Gabriel Barbosa, de Gabigol, el delantero del Flamengo, rival de Millos en Copa Libertadores, suspendido por 2 años, intentó engañar al control antidopaje en un partido y la sanción comenzará a regir a partir del 1 de abril. Gabigol pretende recurrir esta sentencia. Lo cierto es que si se activa el 1 de abril, el primer partido que se perderá por esos 2 años, Gabigol, será el de Millonarios en Bogotá el 2 de abril por Copa Libertadores. 6:51 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El ministerio por la muerte de 5 niños, hermanitos todos de entre 3 y 15 años de edad, de la etnia Yukpa. Ocurrió en el municipio de Codazzi, en el Cesar. El papá dice que se fue a un culto cristiano y los dejó al cuidado de la hermana de 15 años, pero cuando regresó los encontró muertos. Hay 2 versiones. Una, que se habrían intoxicado con corocito, que es un fruto silvestre, distinto al corozo, por supuesto. Otra versión, que es la que acoge el bienestar familiar, indica que habrían sido asesinados. Todo esto es materia de investigación en el Caribe colombiano. Para ser feliz necesitamos amarnos. Esto implica ser capaces de reconocer nuestras cualidades, nuestras virtudes, pero también entender que muchas veces nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Es más, nos herimos con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones. Nos causamos heridas profundas. Y eso implica que tomemos la decisión de perdonarnos, de reconciliarnos, de aceptar que fallamos, pero que somos nosotros y que podemos seguir adelante. Te propongo 3 acciones para ese perdón a sí mismo. 1, dar gracias por tu vida, dar gracias por lo que eres, por tu historia, por tus relaciones, por tus victorias. 2,
expresarte palabras de elogio. Sí, no tengas miedo, autoelógiate. Y 3, construye una vida en la que siempre puedas tener nuevas oportunidades. Eso te va a ayudar a ser capaz de perdonarte. ¡Ánimo! Tú sabes. Sigue la polémica por la vaca de $1 millón en Antioquia, un acto simbólico en principio que lo que pretende es pedirle y demostrar al gobierno del presidente Gustavo Petro que los recursos y las intenciones están para concluir las obras que el presidente Petro dijo que en principio no tendrían los recursos inmediatos. Por un lado, la terminación del túnel del Toyo y por otro lado las autopistas de cuarta generación. La polémica este fin de semana surgió por cuenta de que el Clan del Golfo, el grupo criminal, el grupo narcotraficante más poderoso de Colombia, decidió sumarse a la vaca con varias consignaciones que hizo desde el Urabá antioqueño. Ante esto, el presidente Petro dijo que no podría vincularse dinero ilegal a la construcción de obras civiles y por eso pidió suspender la vaca, ante lo cual el gobernador Andrés Julián Rendón dijo que no, que la vaca no se suspende, que hay controles para rechazar esos dineros en caso de que se demuestre que fueron consignados por grupos ilegales, pero que van a seguir adelante con la iniciativa. Y termina el video el gobernador con una frase que resuena hoy. 55, ¿sabe Felipe que en el fondo la vaca sirvió? La vaca que empezaron en Antioquia funcionó al menos para que el presidente Petro garantizara, esperamos que cumpla, los 650.000 millones de pesos para terminar el túnel del Toyo. Pues tal como usted lo dice, esperemos que cumpla, ¿no? Pues se comprometió por Twitter. A ver, perdón. Por X, perdón. Pues no, si ya se comprometió, debería cumplir el presidente. Hombre, no parece no conocer al señor presidente, hombre. 655. Bueno, ojalá. En ojalá medio de la cumpla. polémica, como le pidió Porque al gobernador además, que suspendiera la vaca, pues esperamos que cumpla, efectivamente. Y ya se viene el gobernador en decir que no la van a suspender. No la van a suspender, efectivamente. Eso es irse a la segura, pues, porque pues no sabemos si el presidente Petro va o no a cumplir la Antioquia. Ahora, hay varias preguntas sobre si esto, la vaca para construir el túnel del Toyo, para terminar las obras de 4G, si es una iniciativa que realmente pretende recaudar billones de pesos como se necesitan, o es más una determinación simbólica y política. De esa es otra cosa de la que tendremos que hablar más adelante. Yo creo que un poco ambas, ¿no? Sí, pero es que es muy difícil recaudar $1 billón de pesos, Felipe, a través de ese mecanismo. ¿Llevan qué? ¿1.000 y piquito? Imagínese. Sí, ya vamos a hablar en segundos. Pero en bueno, detalle. pero a mí me parece que hay mucha gente que no vive en Medellín, no vive en Antioquia y está colaborando. Y eso me parece que es importante. Y por eso unirnos en torno a algo. Por eso, Felipe, es que así sea una vaca. Yo veo que eso también tiene una entonación política. 657, hablando de lo técnico, hablando de lo financiero. Saludo al secretario de Hacienda del departamento de Antioquia, Eugenio Prieto. Tiene una reunión en las próximas horas con Bancolombia, porque la polémica de este fin de semana surgió en torno a un supuesto aporte del Clan del Golfo desde Urabá a la vaca por las vías de Antioquia. Doctor Prieto, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo a Felipe, a Héctor, a Camila, a Paola y a toda la mesa y a toda la audiencia de Blue Radio. Secretario, ¿ustedes tienen confirmación de que el Clan del Golfo sí giró dineros para la vaca por las vías de Antioquia? Ricardo, hasta ahora no hay ninguna certeza de que haya sucedido. Nosotros tenemos un convenio que es necesita las cuentas referenciadas y los recursos que no estén debidamente identificados con los donantes son recursos que no se apropian o no ingresan al presupuesto del departamento. Esos recursos, como los están entregando ahora los donantes, están en una cuenta puente en Bancolombia y nosotros estaremos haciendo hoy nuevamente otra auditoría y recursos que no tengan una identificación, reitero, se separan, se aíslan y se ponen a disposición de los organismos competentes, la Fiscalía y otros organismos competentes. Nosotros no vamos a permitir que recursos que no tengan clara procedencia ingresen al presupuesto del departamento. Secretario, usted dice que no van a recibir dineros de esa cuenta puente que no tengan un donante o una persona identificada que hace el giro. ¿Cómo pueden ustedes verificar que una persona que haga un giro tiene o no tiene antecedentes o eso no enviada del Clan del Golfo?
Los canales por los que se están recibiendo los recursos, Ricardo, son canales que verifican. La banca tiene, el sistema financiero colombiano tiene todos los mecanismos para esa verificación y por eso también ratifico en el propio convenio. Se habla de cuentas referenciadas y si las cuentas con los donantes no están debidamente identificadas, esos recursos no se apropiarán o no ingresarán al presupuesto del departamento, porque lo que tenemos que hacer posterior a ir haciendo cortes es incorporar vía decreto u ordenanza esos recursos al presupuesto del departamento. Los recursos no han ingresado, están temporalmente ahí y los recursos, reitero, que no estén debidamente identificados, claramente identificados con los donantes y su procedencia, no se incorporarán al presupuesto del departamento. Secretario Eugenio, pero sin embargo, ¿cómo es el filtro cuando una consignación es en efectivo, como según se dice por parte del Clan del Golfo se hizo en un pack de turbo, porque a quién se le devuelve por parte de Bancolombia esos dineros? Por eso digo, no hay certeza de que eso haya sucedido y lo estamos revisando porque entre otras cosas en los PAC no se está recibiendo recursos y si hay podido ingresar algún recurso a los PAC, en lo que estamos revisando ni siquiera hay un ingreso de esas dimensiones o esos valores. Si usted mira la foto que es en la que se movió el tema, ni siquiera se puede leer. Lo que pasa es que han tratado de desacreditar el proceso, que es un proceso de la solidaridad de los antioqueños y de los colombianos. Y por eso nosotros reiteramos, damos garantías a la ciudadanía de que esos recursos tienen la procedencia y la transparencia en todo el proceso de trazabilidad que le hacemos con Bancolombia y que le vamos a hacer antes de incorporarlo. En eso le quiero dar tranquilidad a la opinión pública de que esos ingresos, si no tienen clara la trazabilidad y la procedencia, no ingresarán o no se incorporarán al presupuesto y recursos que no tengan clara identificación se enviarán a los organismos competentes para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Doctor Prieto, ¿y han conversado ustedes con la gente de la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, y la entidad del Estado encargada precisamente de analizar operaciones de este tipo? Hoy vamos a tener la primera reunión con Bancolombia ya para hacer el análisis de lo que hemos logrado recibir en estas donaciones o aportes voluntarios de los ciudadanos y estaremos pues tomando decisiones al respecto. Una de esas puede ser esa conversación. Todo depende de lo que haya sucedido, pero hasta ahora nosotros vemos un comportamiento normal y son pocas las, digamos, transacciones que están sin identificación. Lo vamos a revisar con toda la calma con Bancolombia para proceder como de lugar, ¿no? Sí. Secretario, usted maneja las finanzas en el departamento de Antioquia. El gobernador en las últimas horas dice la vaca sigue adelante, no se suspende como había pedido el presidente. ¿Ustedes en Antioquia contemplan alguna otra opción de recoger plata para las vías 4G como a través de valorización, que es lo que propone el gobierno nacional, o esto va a ser solo la vaca? Hay otros mecanismos que el gobierno departamental